homeostasis, las cosas más básicas. Vamos a hablar de injuria, vamos a terminar hablando de estrés, salud y patología de estrés. ¿Ya? Por lo tanto, el primer término, lo último, yo no les hice fisiología. ¿Ya? Por lo tanto, hay cosas que yo no sé si vieron. Si algo no vieron de fisiología, me lo tienen que decir en ese momento porque vamos a repasar mucho más. ¿Ya? Si usted no maneja la fisiología, la fisiopatología va a quedar cojo. Es mejor que maneje más fisiología que fisiopatología. Partamos de esa base. Las preguntas de la prueba son muchas basadas en fisiología, casi todas. Por lo tanto, si no maneja fisiología o no lo pasó, porque su docente, su profe anterior no lo pasó, me avisa y la evalúa. ¿Ya? Entonces, homeostasis es un término que corresponde a la constancia del medio interno. O sea, cuando nosotros tenemos un medio interno constante y es lo que se da en un paciente sano. Por lo tanto, existen distintos mecanismos reguladores que van a mantener que este mecanismo y este medio interno esté bien, o esté sano. El problema es que cuando esos reguladores son sobrepasados, se altera esta homeostasis y el paciente pasa de ser sano a presentar enfermedad. Por lo tanto, la homeostasis, cuando tiene alteración al medio, por ejemplo, nosotros íbamos a correr, vamos a saltar, si respuesta fisiológica va a compensar eso. Por lo tanto, nuestro organismo va a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a generar vasoconstricción periférica, va a ir más sangre al corazón y vamos a lograr correr. Pero, si yo tengo una enfermedad, como por ejemplo, una enfermedad endocrina que se llama Addison, que es el déficit de la hormona del estrés, que es el cortisol, cuando yo me someta a la respuesta fisiológica, que es correr, yo voy a correr, pero mi corazón no tiene cortisol, por lo tanto no va a latir más rápido y voy a colapsar y me desmayo. Entonces, no compenso y termino una enfermedad. ¿Ya? Clásico paciente hospital que después de saltar se desmayó y casi murió. Por lo tanto, cuando hablamos de homeostasis, hablamos de la constancia del medio interno, que si no se logra mantener por alguna enfermedad, por alguna patología, pasamos a generar una enfermedad del paciente. Entonces, el control homeostático va a tener tres lugares principales. Una va a ser los receptores que van a darnos la señal de lo que estamos percibiendo. El segundo es el centro de control que va a percibir lo que estamos sintiendo. O sea, uno lo recibe, otro lo interpreta. Y el tercero es el efector que va a generar una respuesta que en general se opone al cambio inicial. O sea, una respuesta generalmente negativa para bajar el estímulo. En muchos casos, lo más después puede ir. Respecto a estos efectores, cuando yo interpreto algo, ¿qué sistemas están involucrados? ¿Qué sistemas creen ustedes? El sistema nervioso, muy bien. ¿Y cuál es el otro? Muy bien, el endocrino. Son los dos sistemas que están involucrados como efectores, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por lo tanto, ante un estímulo interno va a haber un receptor que va a estimular un centro controlador que va a generar una retroalimentación negativa por medio de dos efectores, ya sea efectores musculares o glandulares. Los musculares van a ser estimulados principalmente por el sistema nervioso y los glandulares van a ser estimulados por el sistema endocrino. Por ejemplo, si nosotros tenemos frío, vamos a tener un efector que en el músculo va a aumentar la movilidad muscular, los temblores para aumentar la temperatura. Si tenemos, por ejemplo, también frío a largo plazo, o sea, si tenemos frío durante todo el invierno, el efector va a ser principalmente la glándula tiroidea para estimular la producción de tirosina, que es una hormona del metabolismo y aumenta el calor de manera crónica. Así como están los efectores, que son efectores de respuesta aguda y de respuesta crónica. Hay distintos efectores, dependiendo de cuánto tiempo se mantenga el estímulo que estamos generando. Pero por ejemplo, ¿y el estímulo por qué es interno y no estímulo externo? No, perdón. A lo mejor está mal hablado acá. Aquí ya estamos hablando cuando, por ejemplo, ya pasó al sistema interno. Por ejemplo, el calor ya pasó de la piel y adentro esto llegó a un centro controlador que puede ser la hipófisis, el hipotálamo. Entonces sí, aquí ya no estamos hablando, por ejemplo, la temperatura externa, se está hablando interna.
por eso dice medio interno. Entonces la regulación, como bien ustedes dijeron, el componente es el componente que se conoce como neuroendocrino. Es el componente principal de la regulación endocrina. Y esto tiene dos partes, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso es la respuesta que se conoce rápida y el sistema endocrino es la respuesta lenta. Por ejemplo, la presión. La presión de manera rápida puede aumentar por el sistema nervioso. Si nosotros tenemos un paciente que se está desangrando, ese paciente lo que va a ocurrir va a ser vasoconstricción periférica. Por eso se puede quedar blanco, porque la sangre va a ir al corazón. Pero si esa hemorragia se mantiene, lo que va a ocurrir es que este paciente va a empezar a estimular la vasopresina, que es una hormona que genera vasoconstricción, y también va a generar estimulación de la eritropoyetina a nivel renal y va a tratar de generar más glóbulos rojos. Ese es un estímulo constante que genera una respuesta aguda y después una respuesta rápida, después una respuesta lenta, y así trata de generar la homeostasis o de mantener la homeostasis. Siempre nuestro cuerpo va a tender a esto, a mantener la homeostasis del sistema. O sea, todo enfocado a mantener un estado de equilibrio. Esa es la base de todo esto. Por ejemplo, algunos ejemplos de control homeostático. Variable, la presión. ¿Cuál es el receptor de la presión? Los vasoreceptores. Por ejemplo, recuerden que muchos vasoreceptores los encontramos en la carótida, en la aorta ascendente, en la aorta. ¿Dónde? El callado aórtico, esa es la palabra que estamos buscando, el callado aórtico. Muchas gracias. En el callado aórtico, y eso va a estimular el sistema nervioso central para determinar si, por ejemplo, tengo una baja presión, voy a tener taquicardia. Si no, voy a estimular más el reflejo vagal y voy a tener bradicardia. Entonces, todo eso tiene que ver con la presión. Toda esta parte es solamente fisiología, nada de fisiopatología. La temperatura, por ejemplo, también se hablaba por termorreceptores y, como les decía, su efector, o sea, primero el control va a ser el sistema nervioso central, el hipotálamo. El hipotálamo va a decir, bueno, ¿cómo tengo la temperatura? La tengo baja. Estimulemos al sistema nervioso central para que yo me mueva o corra, o estimulemos al sistema nervioso autónomo para que yo tiemble, o estimulemos a la glándula tiroidea y generemos más hormona tiroidea o tirosina para generar más calor. Es un estímulo que es visto dependiendo de cuánto tiempo tengamos la temperatura afectada. El potasio. El potasio es muy importante en la regulación de la corteza suprarrenal, porque el potasio es el principal estimulante de una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona se produce en la glándula adrenal y va a tener su efecto en el riñón para lograr retener más sodio y eliminar potasio. Eso lo vamos a ver cuando veamos endocrino. Pero el potasio es un estimulante que tiene receptores tanto de receptores y control en la corteza suprarrenal. No va al cerebro, por ejemplo, va en la glándula misma. Y la glucosa tampoco va al cerebro. La glucosa normaliza al cerebro, estimula más producción de insulina. La glucosa va a tener como centro regulador el páncreas, que es una glándula. Y en el páncreas, en las células beta pancreáticas, va a producir más insulina en caso de tener la glucosa muy alta, o si tengo la glucosa muy baja, a nivel de las células alfa, va a producir más glucagón para aumentar más la glucosa. O sea, mecanismos reguladores, y a su vez el efector de la producción de esta glándula, ya sea insulina o glucagón, va a ser el tejido adiposo, el hígado o el músculo. ¿Ya? O sea, tenemos tres centros: receptores, centro regulador y efector. El receptor, o sea, y una variable. La variable, los receptores pueden ser receptores y efector al mismo tiempo, o pueden ser efectores por el sistema nervioso central y van a tener un efector que va a generar un efecto para mantener la homeostasis del organismo. Así como se regula el sistema interno de la homeostasis. Pero el control homeostático no siempre es un control de retroalimentación negativa. Por ejemplo, si yo tengo un exceso,
generalmente todo mi sistema hormonal y mi sistema nervioso va a tratar de suprimir ese exceso. Pero hay ejemplos como el control anticipatorio o la retroalimentación positiva en que ocurre lo contrario. No estamos disminuyendo algo, sino que lo estamos aumentando. El principal ejemplo de la retroalimentación positiva o de la variable amplificada es el trabajo de parto. Por ejemplo, cuando parte el parto, se libera más oxitocina, pero eso estimula la liberación aún mayor de oxitocina para aumentar la contracción en el uterino y por lo tanto que salga ya sea el feto, el bebé o la especie que estemos hablando. Entonces un control de retroalimentación es positiva. Entre más hormona hay, más se libera hasta que ocurrió un efecto. Y el control anticipatorio es lo que tiene que ver con la homeostasis preparatoria de algo. Por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio, uno antes ya empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Uno no corre y al tiro aumenta la frecuencia. Le empiezo a sudar las manos. Si usted está nervioso por algo, asustado, empieza a sudar antes, no después. En ese sentido, eso se llama control anticipatorio, ¿ya? Generalmente asociado principalmente a frecuencia cardíaca, cambio en la respiración o cambios en la temperatura. Por lo tanto, ya sabiendo lo que es un control homeostático y saber lo que es la homeostasis, ahora vamos a tener que ver qué es lo que es cuando hablamos de salud y enfermedad, qué significa cada uno. La salud, esta es una definición de la OMS, por lo tanto esta es la que vamos a usar en este curso, es un bienestar tanto físico, mental, social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones. Eso es un ejemplo muy claro en el hospital. Cuando en el hospital ustedes están tratando a un paciente, pero ese paciente está orinado, eso ya no es un estado de salud o de bienestar animal, por lo tanto ya no estamos cumpliendo con el manejo de la salud del paciente hospitalizado. Si usted, por ejemplo, tiene un maltrato con el paciente cuando lo está revisando, eso tampoco es salud. Por lo tanto, salud es un trato no solo de bienestar médico, fisiológico, sino que también físico, mental y social. Y después cuando al final de la clase hablemos de estrés, vamos a hablar por qué es esa definición. Y la enfermedad es lógicamente una alteración o desviación del estado fisiológico o de la homeostasis y genera principalmente síntomas y algunos signos, ¿ya? Por lo tanto, la enfermedad va a ser cuando la homeostasis se rompió, se quebró y pasó a tener un estado de patología. Entonces, ¿qué es lo que va a generar una enfermedad? Porque una enfermedad lógicamente tiene una causa base. La enfermedad principalmente la va a generar una injuria. ¿Qué es lo que es la injuria? La injuria es un cambio interno o externo que causa algunos cambios que pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. El principal ejemplo de injuria es una herida, una laceración, un trauma. Pero, por ejemplo, si yo tengo una infección bacteriana, también se dice una injuria infecciosa. Esta injuria va a ser cualquier trastorno que nos vaya a generar un daño. No solamente traumas, que a veces uno lo asimila a traumas. Y estas injurias, si son constantes o crónicas, pueden causar cambios irreversibles. Pero hay otros cambios que si no es constante, pueden ser reversibles porque el paciente se adaptó. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ese paciente con el tiempo va a generar lo que se llama una hipertrofia cardíaca, o sea, el corazón se vuelve más grueso y la cámara disminuye. Ese paciente puede vivir gracias a eso, pero la injuria generó un cambio irreversible. Ahora, distinto es si, por ejemplo, una persona hace mucho ejercicio. Una persona que hace mucho ejercicio, el corazón, a diferencia, no es que se hipertrofie, sino que va creciendo de manera concéntrica, o sea, tengo más capacidad del corazón. Es un cambio, pero ese cambio es una adaptación al ejercicio. Por lo tanto, lo que uno siempre busca es que la célula no es que crezca, sino que se vaya multiplicando para que vaya creciendo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en cardiología.
Pero la injuria puede causar una adaptación o puede causar un cambio reversible. Como les decía recién, el ejercicio de por sí es una injuria. Incluso hay daño muscular, retomiolisis muchas veces, pero esa injuria puede tener una adaptación y por lo tanto deja de ser una injuria. Pero fue una injuria inicial. Las causas de injuria, como les decía, pueden ser muchas. Pueden ser causas internas, que son las causas inmunológicas, genéticas, un gen alterado. Pueden ser metabólicas, alteraciones endocrinas, por ejemplo, nutricionales, hipocalcemia, hipoalbuminemia, como decía, alteraciones de colesterol. Todo eso son causas internas. Y también existen causas externas, por ejemplo la hipoxia o la isquemia, falta de oxigenación, pueden ser agentes físicos, traumáticos, principalmente laceraciones, objetos punzantes, agentes químicos o irritantes y agentes infecciosos, salmonelosis, Escherichia coli, enfermedades clostridiales. Todo eso son injurias, no solamente, como les decía, un corte, sino que puede ser cualquier cosa que genere un trastorno en la homeostasis del medio interno. Todo eso es una injuria. Acá tienen ejemplos de injuria. La cirugía ya es una injuria. Por lo tanto, no dice así, la cirugía no es algo patológico. Si lo ven de la estricta definición, la cirugía sí, es patológico, están cortando algo que estaba sano. Por lo tanto, la cirugía es una injuria. El traumatismo, quemaduras, enfriamientos, radiaciones ionizantes. ¿Cuándo la van a ver? En los gatos que están haciendo radioioterapia para el hipertiroidismo. Ahí tienen radiaciones ionizantes. Agentes químicos tóxicos. AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroidales. Ustedes sabrán, porque hicieron fármaco, ¿no es cierto? Oh, ya. No importa. Los antiinflamatorios no esteroidales en mascotas, en perros y en gatos son muy tóxicos porque disminuyen mucho la perfusión gástrica y también afecta la formación de la mucosa. Es por eso que los AINES producen mucho vómito en los perros y aparte pueden producir también sangramientos por alteraciones de la agregación plaquetaria. Entonces, los AINES como el piroxicam, el ibuprofeno y el paracetamol son muy dañinos, ¿ya? Ahora, el paracetamol se puede usar en perros pero a dosis muy mínimas, pero todo el resto es tóxico. Eso también es una injuria química, es por un fármaco que estamos dando. Agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos, los clásicos perros con tiña, son una injuria. Sarnas sarcópticas también son una injuria. Virus, parvovirus distemper, todo eso es injuria. Agentes inmunológicos, alergias, autoinmunes, inmunodeficiencia. Y los trastornos genéticos que vamos a ver después, principalmente alteraciones cromosómicas. Entonces, ya sabiendo lo que es una injuria, tenemos que saber cuáles son los mecanismos de daño que se produce por una injuria. Porque una injuria puede producir un daño celular, un daño a nivel plasmático, un daño, distintos tipos de daño según la evaluación que hagamos, macrovascular o microvascular. Tanto respecto a los daños que son de aspecto celular, la hipoxia y la reperfusión son daños fundamentales. La hipoxia es la causa más común de injuria renal, pero es celular, y se debe a una isquemia por una hipoperfusión tisular. Tan simple como, si ustedes se cortan, la zona de necrosis es porque el vaso sanguíneo no llevó sangre a esa zona. Causa de hipoxia. Un paciente que estuvo anestesiado mucho tiempo va a tener diarreas. ¿Por qué? Porque cuando están anestesiados dejan de recibir un buen flujo a nivel del intestino y el paciente después que se le cirugía tuvo diarrea porque hubo baja perfusión intestinal. Tuvo diarrea porque tuvo hipoxia.
Y la otra mecanismo de daño celular es lo que se conoce como reperfusión. Si no lo vieron en fisiología, este es un término muy importante, igual lo vamos a ver al final del curso cuando hablemos de shock, pero la reperfusión es, yo por ejemplo, ustedes lo han visto, gente que tiene un atropello, por lo tanto queda atrapada una pierna, la pierna empieza a aumentar de volumen, porque la sangre, hay disminución de retorno venoso y empieza a acumular mucha sangre. Pero eso no es solo sangre, eso son células inflamatorias y radicales libres. Por lo tanto, cuando usted saca de manera abrupta lo que lo está atrapando esa pierna, hay lo que se conoce una reperfusión. Todos esos radicales libres que estaban ahí acumulados van a ir al corazón, al cerebro y el paciente va a morir. Por eso muchas veces cuando tienen una pierna de elefante, un hematoma, se decide amputar y no mejorar eso. Porque si ustedes colocan fluidos y se reperfunden todos esos radicales libres, van a fallecer porque se afecta la parte cardiológica y el corazón. Por eso es que se amputa muchas veces un paciente con una pierna, con un hematoma y una afección de retorno venoso. ¿Ya? Lo mismo ocurre en animales. Se llama síndrome apendicular. ¿Ya? Así se llama el síndrome cuando uno tiene un síndrome de aumento de volumen, se llama síndrome apendicular. Si nosotros vemos un paciente, por ejemplo, con un tumor que se llama mastocitoma, que es un tumor que libera histamina, la histamina es un vasodilatador, aumenta la pata del perro y si usted lo ve así, tiene que amputarlo inmediatamente, si no va a morir. Y eso es la reperfusión, otro mecanismo de daño a nivel celular. Para evaluar el daño celular, nosotros en medicina tenemos dos mecanismos principales. Medicina veterinaria, claro con eso. No voy a hablar de medicina humana porque no la alarguemos mucho. En medicina veterinaria tenemos dos cosas principales. Una es algo que se llama medición de lactato. ¿Se acuerdan de qué es lactato? Voy a ir en bioquímica. ¿Qué es lactato? ¿De dónde viene el lactato? ¿De dónde puede venir? ¿Se acuerdan de la cascada? De cuando le pasaba el ciclo de Krebs y que pasaba el piruvato. ¿Se acuerdan de eso? Ya, si ustedes ven la cascada del ciclo de Krebs, en que nosotros efectivamente tenemos glucosa, porque comimos, eso por mecanismos bioquímicos, fisiológicos, vamos a generar glucosa. Vamos a generar ATP. Pero si nosotros tenemos oxigenación, generamos ATP. Me parece que eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo. No sé si eran 10 o 12 ATP, no me acuerdo. Pero si estamos en un estado anaeróbico, va a generar menos ATP, 2 ATP, y el resto se va a formar lactato en vez de piruvato. Y el lactato es un marcador indirecto de que nos falta oxígeno. Eso es el lactato al fin y al cabo. Y viene es por fermentación. Muy bien, por fermentación. Viene de la vía anaerobia, que es la vía que nos falta oxigenación. Entonces, si yo en la clínica tomo el lactato, y el lactato normal en un perro es 2.5, yo lo tomo y está en 5, sé que orgánicamente ese paciente está con hiperlactatemia. Y sé, por lo tanto, que está con hipoxia celular. Por lo tanto, este es un marcador de daño microvascular. O sea, yo sé que ese paciente tiene hipoxia. La otra forma, y la mejor, más que el lactato incluso, hipoxia celular. Otra forma y más exacta es esto se llama ISTAT, pero en realidad es medición de gases sanguíneos. Quiero que ustedes piensan que unido con los gases sanguíneos, como su nombre lo dice. ¿Qué podrían medir? Oxigenación, ¿cierto? Si yo tengo el oxígeno bajo a nivel sanguíneo, voy a tener un pH bajo, por eso una máquina de gases sanguíneos. Si yo tengo un pH ácido y tengo bajo oxígeno, es la cosa más fidedigna para decir estoy en hipoxia. Están viendo el oxígeno mismo en sangre. Por lo tanto, esta es otra forma en que podemos medir la oxigenación de los pacientes y por lo tanto determinar si hay un daño microvascular y si hay hipoxia celular, que es lo que queremos saber. ¿Esos medidores son para gases arteriales y venosos? Sí, para gases arteriales y venosos. Exactamente. La diferencia es lógicamente que si yo uso sangre venosa, las concentraciones de oxígeno van a ser distintas a la del CO2.
pero si usted quiere saber solamente el pH, es decir, esté con acidosis metabólica, puede tomar venosa, que es mucho más fácil que la sanguínea, ¿ya? O sea, la sanguínea, yo ni siquiera tengo tanta práctica en la sanguínea, la verdad, soy medio malo tomando la sanguínea, pero buscar una arteria no es fácil. Eso es como el engorroso. En cambio, la vena la toman a cada rato. Por eso le sirve este mecanismo, ¿ya? Como les decía, los dos son para decir, ¿tengo hipoxia celular o no tengo hipoxia celular? Yo puedo tener un paciente que tiene diarreas, ¿ya? Tiene diarrea y por lo tanto yo digo, sí, pues hay un trastorno vascular porque no llegó suficiente sangre al intestino. Pero la siguiente pregunta es, ¿hay daño celular o solo es daño macrovascular? ¿Es macrovascular o microvascular? Si yo tuviera lactato que ha sido normal, voy a decir, bueno, es un daño macrovascular y la célula todavía recibe buen oxígeno, por lo tanto tiene un mejor pronóstico. En cambio, si yo tengo lactato en 5, hago manejos, el lactato no baja, hago manejos, no baja, el pronóstico es malo, porque ya el daño celular, el paciente va a morir. O sea, así de drástico es. ¿Ya? Entonces, así evaluamos el daño celular y la hipoxia celular. Ya, vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos. No lo puedo copiar de mi computador, no sé por qué, pero lo voy a hacer al drive. Su compañera va a hacer, yo lo subo ahí. Su compañera tiene razón, se llama fisiología de canina. Sí, Pero es de fisiopatología. Se llama fisiología, tiene razón usted, ese es. sí, lo recomendaron en fisiología. No, pero es el mismo, pero es de fisiopatología, no se preocupen, ¿ya? Entonces, va a pasar la última parte de la clase, y vamos a hablar un poco de la respuesta de injuria y estrés. Respecto a la respuesta de injuria, hay una respuesta principalmente inmune, esto ustedes lo saben más que yo, porque ya están recién frescos con la materia. Recuerden que en el sistema inmune hay un sistema de defensa, que son las barreras naturales, que son la piel y la mucosa, y hay una respuesta inmune, que puede ser una respuesta inmune tanto adaptativa como innata. ¿Ya? Si se acuerda, la respuesta inmune innata tiene que ver con células que no son de memoria, mientras que la respuesta inmune adaptativa es cuando actúa la célula de memoria y los plasmocitos o los linfocitos B. Eso es inmunología 1, primera clase. La respuesta inmune, como aquí la queda más clara si no lo vieron, hay una respuesta inmune innata que dura horas. Cuando yo les digo una respuesta inmune innata, ustedes se cortaron y en ese momento que ocurrió, mi piel empezó a cicatrizar y por lo tanto, entre las primeras 12 horas van a actuar los fagocitos, las células T natural killer, van a eliminar el patógeno, que en ese momento puede ser hasta una espiga, que se la enterramos, una espina por ejemplo, y si salió la espina a las 12 horas, pasó el cuadro, pasó la respuesta inmune y el paciente volvió a estar en un estado de homeostasis normal. Pero si por ejemplo esa espina o esa espiga sigue en esa herida, después de las 12 horas vamos a pasar a lo que se conoce como respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune adaptativa, la característica es que van a actuar tanto linfocitos T como linfocitos B. Los linfocitos B, se los voy a decir igual, producen lo que son los anticuerpos. Los anticuerpos van a estimular a un efector que van a ser las células T, las TCD8 por ejemplo, que son citotóxicas, y van a eliminar el patógeno. ¿Ya? Esto, bueno, se los dije muy básico, pero recuérdenlo. ¿Ya? O sea, cuando yo les digo respuesta adaptativa, asumo que nadie va a colocar en la prueba natural killer. Y si les digo inmune innata, asumo que nadie va a colocar un plasmocito o un anticuerpo. ¿Ya? Eso ténganlo. Son las típicas trampas fáciles que no la notan. Entonces, después de 12 horas, parte la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la respuesta inmune, nosotros podemos tener 3 escenarios dependiendo del tipo de injuria que tengamos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una alergia, el sistema inmune va a generar una respuesta inmune excesiva. Eso es una alergia.
Un alérgeno va a exacerbar la respuesta inmune, que podemos haber tenido, por ejemplo, con un linfocito, vamos a tener a 20 linfocitos, y eso va a generar mayor inflamación, mayor quimiotaxis, mayor célula inflamatoria, y va a generar una respuesta inmune exagerada. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el antígeno es un alérgeno. Personas alérgicas, gatos alérgicos que tienen asma felino, vamos a tener una respuesta inmune exacerbada. ¿Ya? Otra respuesta que vamos a tener es una respuesta inmune, en vez de excesiva, disminuida. Si la injuria va a ser una inmunodeficiencia, recuerden que la injuria no siempre es un trauma, puede ser inmunodeficiencia, gatos con leucemia felina, que son inmunodeficientes, pacientes caninos con enfermedad de Cushing, que es el exceso de cortisol, que genera inmunodeficiencia, va a generar que el sistema inmune tenga una respuesta disminuida. ¿Ya? Aquí también hablan de algunos antígenos como algunos humanos, por eso son microbios, pero algunas bacterias también que pueden generar inmunodeficiencia. Digo. Profesor, ¿un daño neurológico sería como una injuria o una respuesta? Daño, cuando usted dice daño neurológico, es injuria. ¿Ya? Pero si usted dice respuesta del sistema nervioso, eso es respuesta. O sea, yo le digo, ¿a qué se refiere, por ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo del daño neurológico? Por ejemplo, un perro, no sé, con un trauma que quede con un daño neurológico, eso sería... El trauma es la injuria. Cuando te dice el trauma neurológico es la injuria. Pero ahí, cuando el sistema neurológico actúa, por ejemplo, en un trauma, en un perro con TEC, lo que hace el sistema nervioso es, como tengo aumento de lo que se conoce como PIC, que es la presión intracraniana, lo que hace el sistema es generar un reflejo que se llama reflejo de Cushing. O sea, el corazón empieza a latir más lento. Eso es una respuesta neurológica, porque el corazón late más lento, porque así hay menos aumento de la presión intracraniana. ¿Ya? Es un reflejo que se llama reflejo de Cushing, que no es lo mismo que enfermedad de Cushing, es un reflejo. Por lo tanto, el trauma es la injuria. La respuesta es el reflejo, que es un reflejo nervioso, y que va a generar radical. Esa es la respuesta. ¿Esa sería una respuesta de disminuir? Cuando el corazón empieza a latir más despacio, más lento. Sí, buena pregunta. Muy buena pregunta en realidad. Sí, es una respuesta disminuida. Es una respuesta disminuida, sí. Muy bien. Respecto a la autoinmunidad, la autoinmunidad es una respuesta frente a lo propio. Aquí no le estoy diciendo yo exacerbado o disminuido, le estoy diciendo respuesta a algo que no debe. Las personas que son enfermos celíacos tienen una respuesta que no deben al gluten y tienen diarrea. Si están hablando de perros, los perros, por ejemplo, que tienen enfermedades que se llaman IBD, tienen una respuesta, o alergia alimentaria, tienen una respuesta que no deberá al pollo. No es que ese perro tiene una respuesta exacerbada, ese perro tuvo diarrea, pero solo una respuesta exacerbada. No se hinchó, pero sí tuvo diarrea. Entonces, eso es una injuria autoinmune en que cuando hay una respuesta a lo propio es por un antígeno propio que nuestro sistema inmunológico respondió y no debería responder. Esto ocurre porque hay alteraciones en los reguladores del sistema inmune. Todo el sistema inmune, no, pero esto no es inmune, mejor lo ven ahí. Pero todo el sistema inmune tiene reguladores, cuando fallan tenemos autoinmunidad. ¿Ya? Eso va a ver en inmune. La respuesta celular adaptativa, esta es una respuesta que ya pasamos de inmune, respuesta inmunológica, la respuesta ante la injuria, a una respuesta celular adaptativa. Esto ocurre cuando ya el paciente vivió, o sea, la hipoxia no lo mató. Cuando el daño celular, cuando la reperfusión no lo mató, el paciente vivió, sobrevivió. ¿Y qué ocurre? Pueden ocurrir 4 estados en la respuesta adaptativa. El primero es lo que se llama atrofia a nivel celular. Lo que ocurre acá es que hay una disminución del tamaño de la célula. Cuando ustedes estimulan mucho tiempo una célula, esa célula se puede atrofiar. Cuando no hay uso de esa célula se puede atrofiar. Si ustedes no caminan, hay una atrofia muscular. ¿Ya? Eso es por desuso en realidad.
pero también una respuesta celular adaptativa. Eso ocurre porque toda la fisiología, es un error decir que la fisiología tiene un porqué, porque la salud y la medicina no tienen un porqué, pero uno puede buscar un raciocinio de cuál es el motivo de las cosas. Si ustedes no usan las piernas, ¿para qué vamos a irrigar el músculo si no se está usando? Mejor, en vez de gastar energía en eso, gastamos energía en mantener la musculatura de la parte superior, mantenemos el sistema cardíaco y el sistema nefrourinario. Esa es la razón por la cual la atrofia ocurre por desuso, porque el organismo siempre va a tratar de usar de mejor manera los recursos que tenemos. O sea, ese es el fin de todo esto, usar de mejor manera los recursos. La hipertrofia es el tamaño en el aumento de la célula, el grosor de la célula. Si ustedes hacen ejercicio, ya hablamos del corazón, pero la musculatura también puede haber y eso es lo que hay, es una hipertrofia del sarcómero, ¿ya? Si hay algún kinesiólogo acá, bueno, él nos va a corregir, los kinesiólogos saben mucho de esto. La hiperplasia es un aumento del número de las células diferenciadas. ¿Cuándo ocurre una hiperplasia? De manera fisiológica. Cuando las perras están en celo. Están en celo, hay una hiperplasia uterina, crece el útero y por lo tanto eso es algo fisiológico que después va a desaparecer. Aumentan las células epiteliales. Cuando, por ejemplo, hay una hiperplasia que es patológica, es cuando tenemos un cáncer. Si yo tengo un cáncer, crecen las células. Y ahí la terminología es diferenciada, pero hay cáncer que son con células diferenciadas. No todos los cánceres son con células indiferenciadas. Por lo tanto, es un ejemplo de hiperplasia patológica. Y la metaplasia es la sustitución o reemplazo de células adultas diferenciadas por otras adultas diferenciadas. Un ejemplo de eso son los cuadros de bronquitis crónica. La gente que tiene bronquitis crónica, hay una metaplasia que se llama condroide, en que cambian sus células epiteliales por otras células epiteliales que son menos funcionales que otras. Eso es una metaplasia, ¿ya? Hay un ejemplo, no me acuerdo muy bien cómo era, pero en el sistema nervioso hay una metaplasia que se llama metaplasia condroide, que es una metaplasia del disco de herniario. Y hasta ahí llego, porque no me acuerdo cómo era. Pero hay una metaplasia que se llama condroide, en que hay un cambio de células adultas en pacientes con cierto tipo de hernias, ¿ya? De hernias discales. Pero hasta ahí llego, no me acuerdo más. Los mecanismos bioquímicos de la injuria, cuando yo ya les digo, sacamos un poquito la parte celular y dejemos un poco el mecanismo celular, yo les digo, hablemos de los mecanismos bioquímicos que pueden causar injuria. Aquí estamos hablando un poco de lo que tiene que ver con la pérdida de la homeostasis del calcio. Pacientes con alteraciones de calcio van a generar una injuria. Radicales libres, esto ya se lo expliqué cuando hablamos muchas veces de la parte del síndrome compartimental apendicular. Deflexión de ATP, pacientes por ejemplo que ocupan todo el ATP corriendo y después tienen lo que se llama rhabdomiolisis. Son pacientes que pasó de una injuria bioquímica a una injuria celular porque se me destruyeron todas las células musculares. Pasa con todo lo que corremos. ¿Cuándo corremos? No los que corremos, ¿cuándo corremos? Rhabdomiolisis es el daño a nivel del músculo. Y defectos de la permeabilidad de la membrana. Esto tiene que ver principalmente con trastornos, por ejemplo, de los fosfolípidos. Recuerden que la membrana celular se va a producir a partir de lípidos, de fosfato, de colesterol, pero es que eso están los lípidos. Me falta algo. Lípidos, fosfato, bueno, y proteínas, si hay los canales de proteínas. Pero nosotros, por ejemplo, trastornos bioquímicos que bajen las cantidades de lípidos, como se acompaña de colesterol, va a producir trastornos en la formación de la pared de membrana. Es una injuria bioquímica, falta de lípidos, por ejemplo. Cuando nosotros no logramos la adaptación y nuestra célula no logró pasar de la hipoxia a vivir,
Bueno, pueden ocurrir distintas cosas. A nivel celular, hablamos de 4 estados de muerte celular. Esto lo vieron en biología y en fisiología. La apoptosis, la autofagia, la necrosis. Esta la habían visto en fisiología, pero me dijeron el año pasado que no la vieron, que se llama catástrofe mitótica. La apoptosis es una muerte celular, entre comillas, programada, ¿ya? No vamos a andar en ese término porque vamos a entrar en una discusión biológica un poco latente. Entonces, piensen en términos generales que la apoptosis es una muerte celular programada en que mi célula, por algún estímulo, se va a morir. Eso es. La gracia de la apoptosis es que no hay un estado inflamatorio marcado. O sea, la célula muere. Todo lo que les voy a decir ahora, como me están grabando, tómenlo como lo estamos hablando, para que se entienda la idea. Muere, entre comillas, hacia adentro. Ya no hay una reacción inflamatoria mayor. A diferencia de la necrosis es una muerte celular asociada a un trauma en que hay una reacción inflamatoria y por lo tanto hay un daño colateral. La apoptosis muere esa célula y murió solita. La necrosis murió esa célula y arrastró un montón de tejido alrededor. ¿Ya? Por eso cuando nosotros tenemos acá una quemadura, hay necrosis, se pone negra. Fue necrosis, no fue programado. En cambio, cuando las mismas perras que tienen el celo, ¿qué pasa cuando tienen el celo? Bueno, la descamación del epitelio y la disminución de las células tiene que ocurrir. Por lo tanto, esas células están programadas para después de los 21 días, estoy pensando, después de los 21 días ya tienen que haber apoptosis y disminuir y por lo tanto se eliminan. No es una reacción inflamatoria mayor. Esa es la diferencia entre apoptosis y necrosis. La autofagia es aún más limpia que la apoptosis. La autofagia, como su nombre lo dice, mi propia célula se come a sí misma desde dentro, desde los lisosomas. Eso ganó el Nobel hace 2 años y eso es ¿por qué? Porque si mi célula no recibe nutrientes, si yo estoy desnutrido, yo cuando estoy desnutrido tampoco es que esté generando inflamación, por el contrario, estoy generando atrofia. Mi célula se empieza a comer, ¿para qué? Para que tenga menos células y las pocas que quedan tengan energía suficiente. Si yo tengo 5 células y tengo comida para 2, ¿qué hacemos? ¿Repartimos esa comida para 2 en las 5 y las 5 se alimentan mal? ¿O mato 3 y quedo con 2 bien alimentadas? Bueno, el sistema biológico, como es inteligente, dice, mejor tengo menos, pero bien alimentadas y funcionales, en vez de tener 5 que funcionen mal. ¿Ya? Eso se llama autofagia. ¿Esto lo vieron o no lo vieron? Ya. Si lo saben, me lo dicen y no lo pasamos. La catástrofe mitótica es lo siguiente. Esto, como dice su nombre, es el mitosis. Si yo estoy en mitosis y mi célula en el ciclo M, aquí voy a decir ciclo celular, ya, pero no, ya, sí, mi célula en mitosis. Están los cromosomas así para dividirse. Cuando se van a dividir, si hay un cromosoma que no sea bueno o que esté alterado o que tenga un daño, lo que va a ocurrir es que esa célula se va a morir y no va a haber una mitosis. Entonces se llama catástrofe mitótica y es bueno que ocurra. Esto ocurre cuando mi organismo dijo, estoy dividiendo pero tengo la célula, un gen, que ese gen está dañado. Entonces mejor que muera esa célula y no se divida. Si falla la catástrofe mitótica es cuando tenemos las alteraciones genéticas. ¿Ya? Acá pueden ver un cuadro en que se explica muy bien, no se explica bien, pero es bonito explicar. Acá ven una célula redondita en que esta célula está muriendo y esto es una apoptosis. A la derecha, en el B, van a ver vesículas dentro de la célula, que es lo que se llama autofagia. Las vesículas lisosomales empiezan a comer desde adentro la célula. En el C van a ver que esta célula que acá está limpia, fíjense acá, tiene un montón de cosas, ¿no es cierto? Necrosis. Hay daño en la célula, lo negro es el daño celular, y alrededor de la célula se está comiendo todo, una inflamación y necrosis. Y en el D hay lo que se llama una catástrofe mitótica. Aquí yo me acuerdo que en este paper había... Ya. Acá hay lo que se llama un centrómero, y acá están los
¿cómo se llaman las asas? Los usos mitóticos. Uso mitótico. Uso mitótico, y esto como se destruye, la célula se va a destruir porque está fallada, entre comillas. Son los 4 estados de muerte celular: apoptosis, necrosis, autofagia y catástrofe mitótica. ¿Ya? Para términos académicos y para fisiopatología de segundo de tercer año, vamos a decir que la apoptosis es una muerte celular programada y que la necrosis es una muerte celular no programada. Pero para términos de los doctores, tienen que tener en cuenta que las flechas van de un lado para otro y que los estímulos se dan entre sí, y que aparte de los estímulos dan entre sí, muchas veces esto no es programado, sino que esto viene, por ejemplo, de disminución de nutrientes. O sea, yo comí menos y a lo mejor esto me ofrece autofagia. También generó apoptosis, generó un daño no inflamatorio, y que esa célula se programó en ese momento para morir. ¿Ya? De lo mejor no es un programa cromosómico. Esto, no, pero si se los pregunto, no. Bueno, no voy a pensar. Pero solo tengan en cuenta que no siempre es programado, pero para el curso, piensen que apoptosis es programado. Ya. Entonces, nosotros vimos injuria, vimos una célula que sobrevive, vimos una célula que va a morir, y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos en un estado hemostático normal, pero fisiológicamente, y después vamos a ver fisiopatológicamente, nuestra hemostasis se quebró. Si yo, por ejemplo, estoy en un estado de homeostasis alterado, si estoy en estrés, voy a tener un estado de homeostasis alterado por si acaso. Y por eso es que vamos a ver hoy día el estrés. El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante una demanda que se le somete. O sea, si ustedes dicen, yo voy a tener una prueba, el estrés va a generar que ustedes van a empezar a sudar y a estar más pálidos. Si yo tengo miedo, la respuesta va a ser inespecífica, porque no es un órgano en particular. Voy a generar una serie de cambios que van a ser exacerbados. Si yo tengo miedo, voy a terminar con taquicardia, que no es específico, no es algo que yo controle la frecuencia que tengo. Voy a terminar con sudoración, voy a terminar con broncodilatación y voy a terminar con dilatación de pupila. Todo eso es inespecífico, si no es algo que esté hecho en particular para hacer una actividad. Por eso se dice que son cambios inespecíficos. Los factores productores de estrés pueden ser todos los que... Algunos son diferentes, pero todos ellos producen esencialmente la misma respuesta. Ya, no sé. Esta es una definición, no me acuerdo, porque esta la leí hace rato, pero una definición del concepto del estrés, ¿ya? Tiene que ver principalmente con que la respuesta al final va a ser la misma ante distintos factores de estrés. O sea, ustedes tienen estrés por correr, estrés por miedo, porque lo asaltaron, porque tienen prueba, la respuesta es biológicamente la misma. Van a tener taquicardia, sudoración, van a tener pupila dilatada. La respuesta es la misma independiente del factor de estrés que tengan. Pero eso también dependiente de cada persona, ¿o no? Sí, tiene que ver. Eso lo vamos a ver al final de la clase cuando hablemos de psiconeuroinmunoendocrinología. Vamos a juntar todo, pero tiene toda la razón, es así, es dependiente de cada persona. Y después vamos a ver por qué. Entonces, como les decía, fisiológicamente yo tengo que responder al estrés sin alterar mi estado homeostático. Por lo tanto, mi respuesta va a ser física, psíquica, por eso como dijo su compañero, tiene que ver con la persona individual, va a ser una respuesta que tiene que ser real, imaginaria, va a ser una respuesta que tiene que ver también con el cambio interno y con el cambio externo. O sea, yo tengo que responder ante estados imaginarios, reales, estados internos, por ejemplo, que me da más calor, estados externos, que alguien me pegó. Todo eso es una respuesta en que homeostáticamente yo tengo que mantenerme ante esos episodios de estrés. Si no me mantengo, estrés patológico. Si me mantengo, estrés fisiológico. Esa es la diferencia entre el estrés fisiológico y el estrés patológico. Entonces, dentro de los eventos estresantes tenemos traumatismo, biológico de infecciones, químico-intoxicaciones, ambientales, desastres naturales, obviamente el estrés ambiental, si yo no tengo casa, también me estreso.
sociales, violencia física y psicológica, y distintas enfermedades como puede ser el cáncer. Todo eso va a ser un estrés no tanto físico, sino que también mental. Cuanto el estrés es una suma de cosas. El estrés va a tener tres fases principales: la fase de alarma, la fase de agotamiento, de resistencia, y terminamos con la fase de agotamiento. Alarma. Va progresando en el tiempo. La idea es que el estrés yo lo pare en la fase de alarma. Me asustaron, me estresé, perfecto, pasó el susto, se me pasó. ¿Ya? Si yo ese estrés lo mantengo, por ejemplo, si uno está durante el semestre estudiando, yo paso a esta fase que se llama de resistencia. ¿Ya? No es un nivel normal, no es normal que ustedes estén estresados durante todo el semestre. Pero es un estrés que se bueno, es esperable, pero no es normal. La idea es que ustedes esta fase de resistencia la mantengan lo más bajo posible, ¿ya? Y que logren controlarla y que pase. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes están ya a fin de año, están más estresados con los exámenes finales, va a ocurrir una fase que se llama fase de agotamiento. Y en esa fase de agotamiento es un agotamiento biológico. Por lo tanto, aquí es cuando ocurren todas las enfermedades asociadas al estrés. Ustedes van a hacer una resfriar más fácil. El estrés psicológico es muy fuerte, vamos a ver después. Pero ustedes van a tener una inmunidad disminuida tan solo por el estrés psicológico. Por lo tanto, esa fase de agotamiento es cuando nuestro organismo ya colapsó. Se alteró la hemostasis y se afecta. Vamos a ver uno por uno. Como les decía, la fase de alarma es la fase en que se activa. Aquí igual hay que ser pillos con lo que uno pone en los power por si acaso. O sea, yo les digo, si yo lógicamente les subrayo esto, es porque alguna alternativa irá con una palabra que diga activación del sistema simpático neuronal. O sea, seamos ahí pillos con las preguntas. La fase de alarma es una fase en que aumenta la frecuencia cardíaca y la capacidad respiratoria, junto con la dilatación de pupilas por activación del sistema simpático adrenomedular. Lo vamos a ver después, o al tiro después. Pero recuerden que la glándula adrenal, fisiología pura, fisiología 1, la glándula adrenal tiene dos partes, la corteza y la médula. La médula genera, ¿qué genera la médula? Adrenal. Ya, pero es adrenalina y noradrenalina. La epinefrina, la norepinefrina, yo lo puse ahí. Es el compuesto, es el nombre que se le da más que nada al compuesto químico. Son las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina. Después lo vamos a ver con detalle. Pero aquí se activa ese efecto y por lo tanto la adrenalina que hace, frecuencia cardíaca alta, dilatación de pupila, jadeo, salimos corriendo. La fase de resistencia es una fase crónica, es una fase en que predomina el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Lo vamos a ver después. Por lo tanto, aquí más que la catecolamina, que es la adrenalina, va a predominar el cortisol, la hormona del estrés normal de nosotros. Por eso es que acá dice que es una fase larga, ¿ya? Que dura semanas, meses o años. En su caso, ustedes no van a estar con la adrenalina todo el semestre alto, si no estarían taquicárdico y moriría. Ustedes van a estar con el cortisol alto, que es la hormona del estrés. Esa hormona lo que va a generar es que va a generar una distribución distinta a los recursos. El cortisol lo que va a hacer es que ustedes con el estrés crónico van a tender a engordar muchas veces, porque el cortisol hace que empiecen a acumular tejido adiposo, porque el tejido adiposo es el precursor del cortisol, y por eso también van a comer más. El estrés ustedes comen más porque tienen cortisol más alto, por eso les da más hambre, por eso tienden a engordar en el año académico. Todo eso, su respuesta está en el cortisol, ¿ya? Igual puede hacer ejercicio para bajarlo, pero lógicamente si quieren atribuirle algo a la culpa, al semestre. Esa es la verdad. Otro motivo, otra cosa que ocurre va a ser
que como yo estoy estresado, y como les dije, el cortisol es la hormona del estrés, el estrés es algo metabólico. Yo metabólicamente, ¿por qué engordo? Porque tengo que poner energía. ¿Por qué? Porque como estoy estresado, necesito más energía. Ya, yo necesito energía para estudiar, para lo que sea, porque igual estoy tenso. Pero esa energía también hace de que yo trate de no usar otras cosas. Entonces, lo que ocurre acá es un ahorro de energía. Se evitan actividades no relacionadas con la supervivencia, ¿ya? Por lo tanto, se evitan las actividades reproductivas. ¿Ya? Como acá todos somos adultos, vamos a decir que si ustedes están muy estresados, baja la libido. ¿Ya? Por lo tanto, y todos los años, no se van a caer cancheros, que están muy estresados, lógicamente, en la libido baja, la actividad reproductiva baja. Las mujeres baja la libido y en el hombre baja la libido también. ¿Ya? Por lo tanto, es un efecto del estrés crónico. La parte reproductiva. La actividad sexual se va a pique. Eso es así. Si este estrés dura muchos meses o años y es muy larga, se le considera como un estrés crónico. Si usted pasó al estrés crónico, sí, pastillas probablemente que usar o lo que quiera, pero sí, en realidad el principal causa de disfunción eréctil es el estrés crónico. Eso está más que sabido. Entonces, si usted pasó al estrés crónico, la parte reproductiva ya está en el suelo, ya su relación se terminó, se acabó todo, y aparte de eso, vamos a pasar a la fase de agotamiento. La fase de agotamiento es cuando nosotros perdemos la capacidad de adaptación. O sea, el estrés crónico se asume de que yo en algún momento me adapto a ese estrés. O sea, yo en algún momento o pasó el semestre y el estrés pasó, o yo aprendí a controlarme, aprendí a estudiar y me relajo los fines de semana y lógicamente el estrés se mantiene controlado. Si no logré ese manejo, y muchos de ustedes que son executives, tienen hijos, tienen pareja, tienen trabajo y aparte estudian, van a pasar al distrés. Y el distrés es cuando ya no compensaron el estrés fisiológico y pasaron a estar enfermos. Entonces, el distrés es cuando se excedió la capacidad adaptativa del organismo y los cambios fueron tanto biológicos como psicológicos. Y ahí ustedes van a estar vulnerables a la enfermedad. Ahí están todos enfermos, todos con fiebre. Ahí es cuando le ocurrió. Usted no superó eso, pasamos de estar estresados a estar distresados, se puede decir, que usted se enferma. Sí, por eso acá dice psicológicos. Van a estar deprimidos, perdiendo el sueño, la parte sexual también y la parte de biológica. Todo eso lo va a afectar. Entonces, la respuesta a un estímulo estresante en la primera instancia se llama estrés, que también se conoce como alostasis, es una respuesta fisiológica adaptativa. Como les dije al principio de la clase, si ustedes no están estresados, es malo y van a morir. O sea, es normal. Bueno, ustedes están estresados, ¿por qué? Porque la respuesta, si ustedes tienen una respuesta biológica, van a morir. Porque no lograron ni siquiera aumentar la frecuencia cardíaca, les dio un paro y murieron. Y si esa carga se mantuvo, van a tener el distrés, que es el efecto desfavorable. Por lo tanto, acá pueden ver otra definición de la homeostasis, que es el proceso que logra la estabilidad de la hemostasis, y por lo tanto, para hacer eso, van a usar el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Por lo tanto, ante un estresor, yo voy a tener cambios autonómicos, cambios endocrinos y cambios conductuales. Cambios autonómicos, cambio del sistema autónomo. El sistema autónomo, fisiología neurológica, nerviosa, recuerden, frecuencia cardíaca, voy a aumentar la frecuencia cardíaca y voy a responder. Sistema nervioso autónomo. Cambios endocrinos, ya les dije, catecolaminas o el hipotálamo, hipófisis, adrenal y liberando cortisol. Vamos a ver después. Y por último, cambios conductuales. Psicológicamente, esto lo hace el organismo sabiendo, psicológicamente, si yo estoy estresado, mi organismo va a hacer que yo intente, entre comillas, desestresarme. ¿Cómo lo hace de manera conductual y biológica? Lo va a hacer con que yo no me logre concentrar. Es un mecanismo biológico.
si yo estoy, como les decía, estudiando todo, yo estoy leyendo para una prueba toda la noche, después de la media hora, mi cerebro va a hacer a propósito que conductualmente yo me distraiga. Eso es un estímulo nervioso. ¿Por qué? Porque estoy llegando a un punto de estrés tan crónico que mi cerebro no está dando para más. Si ustedes se fijan, cuando ustedes parten el año, su estudio siempre es mucho mejor que con la tercera prueba. Y eso es lógico. O sea, la tercera prueba ya tengo un estrés crónico y la parte conductual de mi cerebro hace que yo logre no concentrarme de manera adecuada. ¿Ya? Y eso por eso también es que uno trata de privilegiar ciertos ramos, ciertas áreas que tiene más débiles y las otras trata de pasar como pueda. Eso es conductual. Y con estos cambios yo logré recuperar la homeostasis de mi organismo. Si eso se quebró y no la recuperé, ahí pasamos al distrés. Entonces, lo que va a existir es una integración. Mi organismo no es yo estimulé la cortisol o yo estimulé el corazón. Está integrado y eso es la integración neuroendocrina. Piensen lo siguiente. Si yo tengo una hormona, la hormona de la tiroides se produce en la hipófisis. La hipófisis es una hormona del hipotálamo. Y del hipotálamo, la TRH no se estimula de la nada, se estimula de mi cerebro o de mi sistema nervioso. Por lo tanto, mi sistema nervioso controla el endocrino. Y a su vez, el endocrino también va a regular mi sistema nervioso. O sea, yo, mi sistema nervioso autónomo, el corazón, lo puedo bajar, por ejemplo, disminuyendo la hormona tiroides. Entonces, es una regulación que se llama neuroendocrina. No van separados. Esto mismo que les dije, la reacción al estrés, voy a tener alostasis, que es el estímulo estresor, pero va a llegar a un punto en que yo me recuperé si quité el factor de estrés. Si no lo recuperé, paso a distrés. ¿Ya? Y acá van a ver cómo actúa la catecolamina, los glucocorticoides en estado de estrés. Eso lo voy a decir aquí. Entonces, esto es lo que debería pasar, pero solo para los que no se acuerden. Recuerden siempre que la hipófisis genera una hormona que se llama ACTH, que es la adrenocorticotrofina. La adrenocorticotrofina actúa a dos niveles, a un nivel, que es la glándula adrenal. Y recuerden que la glándula adrenal se divide en tres partes: la glomerular, la fascicular y la reticular. El cortisol se produce en la fase fascicular, ahí se produce los glucocorticoides y el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero la médula que está en la glándula adrenal no es estimulada por la CTH. Esta es estimulada por el sistema nervioso. Entonces tenemos una glándula adrenal que tiene dos partes: la corteza, que son estas tres que están azul, y la médula. La corteza la estimula la CTH. Y ahí, en particular en la zona fascicular, se produce el cortisol, que es la hormona del estrés. Y la médula de la glándula adrenal la estimula el sistema nervioso, y ahí se producen las catecolaminas, como dijo su compañero, adrenalina y noradrenalina. Entonces, la CRH, que va a venir del hipotálamo, el hipotálamo es la CRH, que es una hormona, se estimula, ¿por qué? Por factores estresantes que van a generar una señal nerviosa. Esto es una transformación, o sea, yo si tengo, está acá. Ya, pero si yo tengo, por ejemplo, depresión, eso se va a transformar en una señal nerviosa. Y eso va a ir al hipotálamo y va a estimular la CRH. Entonces, distintos factores como el ejercicio, el frío, el estrés, la hemorragia, el dolor, el trauma de infección, por medio del hipotálamo van a generar una mayor señal de la CRH y un efecto estresante. ¿Ya? Y a nivel de la glándula adrenal, el colesterol va a transformar en cortisol. Por eso les decía que nosotros, si estamos estresados, vamos a aumentar el colesterol, porque el colesterol es el precursor del cortisol. Por eso el estrés se engorda, directamente proporcional. Esto es lo mismo. Las catecolaminas, si no se acuerdan de lo que vieron en fisiología, recuérdenlo ahora. El aumento de las catecolaminas va a causar insulina resistencia, pero más importante,
vasoconstricción, vasodilatación y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Dónde están las células alfa? ¿En qué parte del organismo? Las receptores alfa de mirocorticoide, ¿dónde están? ¿No saben? Ya, eso tienen que saberlo, porque eso es muy importante. Las células, los mirocorticoides tienen receptores, por si acaso. Los mirocorticoides tienen receptores que se llaman alfa o beta. Si no vieron fisiología, se lo explico ahora, porque es importante. Los alfa receptores son los receptores que están en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si yo les digo, yo estimulo el receptor de mirocorticoides alfa, estoy generando vasoconstricción. En cambio, si yo les digo, estimulo receptores beta 2, yo estoy generando vasodilatación. Por eso es que es importante que sepan dónde está, porque ¿dónde está el beta 2? El beta 2 está a nivel bronquial. Ahí están esos vasos sanguíneos. Por eso es que a nivel bronquial hay vasodilatación, porque tengo que distender los bronquios también. Por eso es que ahí tiene que llegar más sangre, para que se tiendan los bronquios y yo respire más para correr. En cambio, a nivel sanguíneo, yo no tengo que dilatar los vasos sanguíneos, porque si no me quedo con mucha sangre, por ejemplo, en las manos, y disminuye la sangre en el corazón y corro mucho más lento. Ustedes cuando corren y no están adecuados, personas que no estén adecuadas, no estoy diciendo de los que hagan ejercicio, normalmente van a notar que hay un enfriamiento de la punta de los dedos, de las manos, porque la sangre se va a otra parte, al cerebro incluso, para que no se desmayen. Por lo tanto, eso es vasoconstricción de vasos sanguíneos por estímulo alfa, vasodilatación por estímulos beta 2 y vasoconstricción o contracción a nivel beta 1. El beta 1 está en el corazón. O sea, las catecolaminas están en los receptores beta 1 y eso está en el corazón y por lo tanto el corazón va a tener taquicardia. ¿Ya? Esto, apréndanselo. ¿Ya? Después no saber dónde actúa un beta 1, dónde actúa un beta 2 y dónde actúa un alfa 1. ¿Por qué? Es muy, muy importante. Porque cuando ustedes hagan medicina, yo no sé hacer medicina yo, pero la persona que le haga medicina les va a decir, ya, ¿qué le damos? ¿Le damos dopamina, dobutamina o le damos silacina? Cuando ustedes hagan farmacología o anestesia van a ver que se usa silacina, que es un alfa 2 vasodilatador. Cuando ustedes hagan urgencia, le van a decir, ya, ponga dobutamina, que actúa a nivel beta 1, estimula el beta 1. Entonces, si no saben qué es lo que hace, no van a saber qué están haciendo. ¿Ya? Esto lo tienen que saber desde ahora. Esto es lo mismo que conversamos, el aumento crónico de la CRH, de la corticotrofina, va a generar inmunosupresión, neurotoxicidad, trastornos conductuales y cambios endocrinos. Entonces, el aumento de la CRH, que es la que viene del hipotálamo, la corticotrofina, va a generar posteriormente disminución de la producción de ácido clorhídrico, aumenta la utilización de catecolaminas, pero no por un estímulo de la CTH que viene en la hipófisis, sino que un estímulo nervioso. No se caliente la cabeza, yo te lo paso rápido porque no es tan relevante, lo que pase lento es lo relevante. Inhibición del gen reproductivo, lo voy a pasar lento que es relevante. Disminución del sueño, también es relevante. Y lo más relevante, inmunosupresión. Va a disminuir, va a aumentar la interleuquina 1, la 6 y el factor de inducción tumoral alfa, y después de aumentarlo, se acaban y tenemos inmunodepresión. O sea, el estrés crónico va a generar, en el examen de sangre, cuando ustedes lo vean, va a generar linfopenia, baja de los linfocitos. Es un leucograma de estrés que se llama. Entonces, ustedes van a dividir los linfocitos si están con aumento de estrés crónico y severo. Estrés en animales. Podemos ver que estos pacientes es distinto, se están a libre albedrío, que es el, aquí usted me ayuda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, está en la línea de pastoreo. Ya, bueno, hagámoslo para nosotros nomás. Cuando está en libre pastoreo o cuando está en un sistema intensivo de producción de leche. Lógicamente yo les digo, sí, esto es muy bonito para que estén bien y todo, pero al productor esto no le interesa. Al productor lo que le interesa es que la vaca produzca más leche. Y usted como veterinario lo que tiene que buscar es eso, lamentablemente.
productor no interesa que ustedes tengan una vaca más feliz o menos feliz. Lo que tienen que saber es que esta vaca va a producir más leche. ¿Por qué? Porque su sistema reproductivo no está disminuido. Por lo tanto, como no hay estrés acá, produce más leche que acá. Es el fundamento en producción de por qué tener un manejo mejor de bienestar animal. Es porque tiene más leche. Así de simple. Aquí no tiene nada que ver la parte sentimental que tenemos nosotros con lo que tienen los productores o los animales. Cuando hablamos de medicina menor, el estrés en felinos es el punto más crítico que van a poder ver en clínica felina. Si ustedes tienen un gato que está estresado, el estrés que va a generar, catecolaminas. Las catecolaminas que van a generar, anorexia. Si usted tiene un gato con anorexia de 3 días, va a tener lipidosis hepática. Tiene lipidosis hepática y ese gato va a morir. Por lo tanto, el estrés en el gato mata. El gato es una especie en que sufre anorexia como patología propiamente tal. ¿Ya? O sea, sabemos que el perro sufre anorexia secundaria, decaimiento, fiebre. No, el gato se estresó y tuvo un cuadro psicológico de anorexia. Así de simple. El gato puede estar sano, todo lo que quiera, pero usted lo dejó solo en la casa, sufrió una anorexia central psicológica, y si el gato pasó 3 días sin comer, murió. Hizo una lipidosis hepática y si no lo tratan, muere. ¿Ya? Por eso es que el estrés de animales menores puede matar. Así de drástico es. Cuando yo les hablo de estrés, les voy a hablar de algo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Esto es el resultado de estudiar el desequilibrio del estrés en los 4 efectores principales: el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema conductual o psicológico. Los 4 juntos se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Ya, así es el nombre tan engorroso. Pero esto es lo que hablamos ahora. Ya no hablamos de estrés propiamente tal, hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología. Y esto lo hablamos porque emociones o alteraciones en sus pensamientos van a generar alteraciones del sistema inmune, sistema endocrino y nervios periféricos. Es tan importante la parte nerviosa, la parte cognitiva, como la parte traumática. Es igual de dañino que a ustedes, por ejemplo, lo acuchillen a que, por ejemplo, a ustedes termine una relación estable. O sea, igual de dañino es eso. Si ustedes se fijan, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una situación de estrés muy marcado, a lo mejor no se han fijado, pero cuando tienen una situación de estrés muy marcado, van a tener alteraciones muchas veces gastrointestinales. Si terminaron o algo, o si se les murió alguien o algo, ustedes van a tener muchas trastornos gastrointestinales. Las fecas salen más blandas, tienen diarrea, tienen vómito. Eso ocurre de manera normal. Ya no es que esté una mujer loca o que esté despechada, no, eso es por esto. El pensamiento y las relaciones son igual de dañinas que un trauma o una infección. Y eso está más que estudiado. Entonces, los efectos de estrés a largo plazo, a nivel de cerebro, si ustedes van a estar estresados, van a tener atrofia, muerte neuronal y déficit cognitivos. ¿Cuál es el ejemplo más propio? No sé si acá entre ustedes hay enfermeras o técnicas en enfermería o técnicos veterinarios que han hecho turno de noche. El turno de noche los va a matar lentamente, y eso es así, está estudiado. ¿Por qué? Porque el estrés de mantener el cerebro prendido en la noche cuando no debe, y nadie puede hacer eso, va a generar muerte neuronal y déficit cognitivo. Y ahí eso está ultra requiere estudiado. Conducta hacia depresión, que hemos conversado, cardiovascular, hipertrofia ventricular, por hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares. El estrés genera problemas vasculares y gente muere solamente por estrés. Genera aterosclerosis, engrosamiento de la pared vascular. Todo eso genera accidente vascular y muerte. Sistema inmune, ya dijimos, y metabólico, insulina resistencia, obesidad abdominal y alteración de la densidad ósea. ¿Ya? Lógicamente, una persona con estrés aumenta el cortisol, y el cortisol es una hormona que es insulino resistente.
Por eso es que las personas, aparte de la obesidad, tienen insulina resistencia por un estrés crónico. El cortisol a largo plazo, ya lo hablamos. El endógeno puede ser a causa de una enfermedad que se llama síndrome de Cushing y va a generar un melodrama de estrés. Y efectos secundarios de los corticoides. Si ustedes, en vez de dar el cortisol alto, usan los corticoides, podemos tener distintas enfermedades. Esto después lo ven en la clase, pero cardiovascular, hipertensión, úlceras gástricas, también va a tener diarrea, pérdida de pelaje por exceso de corticoides, a la gente se le cae el pelo, muchas veces por estrés, neuromuscular, atrofia muscular, hay gente que desarrolla cataratas, alteración del ciclo reproductivo, las perras y las vacas alteran todo su ciclo reproductivo por estrés, por eso evitamos el estrés, y alteraciones lipídicas, aumenta los triglicéridos y hay hipertrigliceridemia. Eso. ¿Alguna duda?